Compañeros, compañeras, bueno, llegó el día de compartir esta producción colectiva. Estamos muy contentos porque la verdad que es un trabajo que se hace desde las bases, con el aporte de los compañeros, las compañeras, y muy orgulloso de haber podido constituir un equipo tan importante para producir conocimiento desde la perspectiva de clase trabajadora, que es lo que nosotros siempre nos desafiamos, porque para confrontar con los conocimientos que se imponen de un supuesto lugar de la verdad, del saber, y que la mayoría de las veces es en contra de la clase trabajadora. Por eso la importancia de estas articulaciones que venimos haciendo entre el sindicato y la universidad en este tiempo histórico en el que son fundamentales los procesos de articulación que nos debemos dar desde el campo popular para construir una alternativa y un proyecto político en el cual el proyecto educativo con el que soñamos sea viable, porque los proyectos educativos con los que soñamos no se dan más allá del bien y del mal, sino con determinadas condiciones y correlaciones de fuerza para que nuestras ideas emancipadoras puedan ser reales y concretas en el marco de un proyecto político que las involucre. Si no, es remar contra la corriente, es aferrarse a lo que tenemos, a lo que conquistamos, para que no nos quiten día a día el resultado de esas luchas. Así que en ese sentido es que también queremos agradecer el aporte de la Internacional de la Educación, no solo institucional, sino el laburo concreto. Los compañeros se pusieron a leer el informe, los sucesivos informes de avance que fuimos presentando, sobre los cuales fuimos recibiendo aportes minuciosos, debo confesar. Yo primero pensé que le mandábamos el informe y después, bueno, total, esto, viste, cuando nos manden, andás a ver, qué sé yo, y sin embargo, bueno, era un punteo minucioso, muy enriquecedor, especialmente de Ángelo, de Mar, Candela, que nos mandaron hasta el último domingo antes de que metamos el libro a la imprenta, llegó los aportes, y durante todo el proceso con Susan Robertson, realmente para nosotros, como decimos siempre, bibliografía de nuestras propias investigaciones, tener la oportunidad de recibir el aporte, el intercambio directo, ese aporte de confraternidad, ese aporte que tiene que ver con el sueño de muchos de los trabajadores que constituimos este movimiento, de estar en la universidad, los sindicatos, los docentes, construyendo el saber desde una posición de clase. Realmente es una experiencia muy interesante, porque además continúa, ¿no? Esto es un informe de avance en un periodo histórico que merece la profundización en todo lo que falta. Y bueno, como toda investigación, las mejores investigaciones son las que terminan con buenas preguntas para seguir respondiéndoselas. Si la investigación que termina con un saber cerrado es como que termina el partido. Bueno, voy a hablar de fútbol ahora que está Hugo justo acá, pero justo todas las semanas que pierde Boca siempre me tengo que encontrar con Hugo, pero en la última semana nos encontramos seguidos. Y no, pero él siempre me hace un chiste y yo ahora me desquito porque estoy después, ¿qué? Ahora me va a sonar porque voy a agarrar el micrófono para cerrar el encuentro y algo me va a decir, pero no importa. Esta investigación que estamos compartiendo también, como toda investigación, focaliza en un periodo. Ustedes vieron, nosotros estamos produciendo conocimiento acerca del periodo que va desde el principio de este siglo hasta la actualidad. Porque también cuando se dan datos sobre algo de la realidad, también hay que focalizar temporalmente, espacialmente, en este tiempo en Argentina. Una Argentina que no se puede leer como los aportes que tuvimos, no se puede leer aisladamente, sino en un contexto global. Esto que pasa a nivel global, lo que pasa acá pasa a nivel global, con sus similitudes y con sus diferencias. Bueno, nosotros intentamos describir esas similitudes y esas diferencias, esas constantes que se dan a nivel global, a nivel mundial, y cuáles son las características particulares de nuestro país. Y focalizamos, primero queríamos mostrar muy crudamente lo que pasaba con la privatización en este contexto de restauración conservadora. Nos fuimos ahí como
para hincarle el diente, porque para ir a papita para el loro, mostrar cómo con el gobierno macrista se evidencia el avance privatizador y sin embargo con los aportes también de los compañeros de la Converti, especialmente con su sugerencia de que podamos pensar el proceso, qué pasó con esta idea privatizadora, aún con gobiernos nacionales y populares, cómo esas tendencias en algunos aspectos se sostenían. No para hacer una crítica al gobierno en sí, sino para ver nosotros en los próximos proyectos de conducción de nuestros países, que como movimientos sociales, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Aún con gobiernos que construyen leyes a favor de la clase trabajadora, porque, por ejemplo, la matrícula no se detuvo en su crecimiento, aún con gobiernos nacionales y populares. Las empresas siguieron teniendo posibilidad de hacer algunas intervenciones en educación. E incluso nosotros, con gobiernos nacionales y populares, seguimos participando en las pruebas PISA. Nos inscribimos en las pruebas PISA con gobiernos nacionales y populares. Y sí, por eso digo como proyecto nacional y popular. Entonces, es una obligación de los sindicatos, de las organizaciones, pensar ese proceso. Por eso cuando focalizamos, porque en un momento un investigador tiene que focalizar en ese objeto de estudio, igualmente decimos focalizamos, no recortamos. Nos focalizamos en este periodo del nuevo siglo. Y decimos focalizamos, no recortamos porque sí nunca dejamos de tener en cuenta cuál ha sido la lucha de la CETERA en contra de la privatización desde su misma fundación. Buscamos, estudiamos, reconocimos cuál fue el proceso histórico de la CETERA para que hoy lleguemos a trabajar e investigar sobre el tema de la privatización de esta manera. Nosotros pudimos ver, queremos poner en evidencia y lo tomamos como parte de nuestra propia formación sindical, porque este material, como dice Sonia, es un material para nuestra formación sindical, de acá en adelante, para tenerlo en cuenta como material de estudio. Ahora, la CETERA desde la misma fundación se declara en contra del proceso de privatización. Si ustedes leen la declaración de Huerta Grande del 11 de septiembre de 1973, fíjense cómo son. En esa declaración ya la CETERA define la educación como un derecho. Miren los tiempos históricos, cómo como organización la pudimos definir en ese momento histórico, y recién por ley la tuvimos en el 2006 a la definición de la educación como derecho. Fíjense cómo son la difícil de la construcción, de la toma de conciencia de la necesidad de pelear por los derechos y que los proyectos populares lo tomen y lo validen como tal. Y además, en esa definición está el otro punto importante que define la posición de CETERA en contra del avance de la privatización, que es nuestra definición identitaria como trabajadores. En esa definición identitaria como trabajadores de la educación, en el 8º punto de la declaración de Huerta Grande, dice que la CETERA se plantea pelear y defender los derechos laborales de los trabajadores, ya sea de la esfera pública como de la privada, sin que ello signifique avalar el avance privatizador de la educación. Ya la CETERA en ese momento se definió como defensora del trabajo, que es la principal categoría que a nosotros nos define y desde la cual estamos peleando en contra de la privatización. Por eso la CETERA es el principal blanco, por otras cosas más, pero entre otras cosas es el blanco de ataque de este proyecto neoconservador neoliberal, porque es la que verdaderamente representa a los trabajadores de la educación. Cuando una manera en la que estamos defendiendo a la educación pública hoy y estamos posicionándonos en contra del proceso de privatizador es justamente sostener la identificación de lo que hacemos como un trabajo, porque el ataque principal de este proyecto es contra el trabajo. Acá lo que está en juego es la disputa capital-trabajo. Y la CETERA es una de las tantas organizaciones que mejor defiende a los trabajadores desde esa perspectiva, la que mejor defiende a la docencia desde esa perspectiva. No defendemos a ese docente abstracto, a esa idea de maestro más allá del bien y del mal, de la vocación, sino que la lucha es por lo público, en tanto y en cuanto lo público es defendido y identificado y construido por ese trabajador de la educación. Y eso es lo que representa CETERA. Por eso los ataques los recibimos en los cuerpos, en nuestras emociones, como sujetos, como individuos, pero el ataque final, el ataque de fondo de estos tipos
es en contra de lo que representamos, y representamos el trabajo. Porque a ellos les da lo mismo si nosotros mañana decimos no defendemos más el trabajo, no somos docentes trabajadores, somos emprendedores, ellos van a estar contentos. No están atacando a los individuos, están atacando a lo que representamos, porque ellos quieren cambiar esta sociedad, y esa es la fase en la que ahora nos encontramos de la privatización, convertir una sociedad que no sea de trabajadores, sino de emprendedores. Nos van a aplaudir como maestros, no nos van a dejar de secuestrar, de torturar y de asesinar en las escuelas, porque van a estar contentos de que seamos todos Cris Morena. Este nuevo modelo que ellos tienen del empresario exitoso que viene y que nos cuenta cómo hay que enseñar ahora en la escuela. Entonces, contra eso está peleando la CETERA históricamente. Lo hizo desde su fundación. Bueno, no en vano, el golpe de Estado del 24 de marzo del 76, bueno, había que asesinar a un maestro para dar un golpe al leccionador, para decir, estos tipos se metieron con decir que la educación es un derecho, decir que los docentes son trabajadores, y decir que defienden la escuela pública por encima del avance privatizador. Bueno, a estos tipos hay que darle una lección. Ahí está Isauro, Eduardo Requena, Marina Vilte, como ejemplos leccionadores de la historia, para decir guarda con los que se meten en contra de este proyecto de dominación. Y así la CETERA siguió peleando en contra de la privatización. En el contexto, cuando recuperamos la democracia, cuando se dio el conocido proyecto pedagógico durante el gobierno radical, también ahí la CETERA debatió una de las otras líneas que aparece como un capítulo en el libro, que es el subsidio del Estado de la educación privada. Ahí fuertemente los documentos que construimos en los debates en las distintas provincias y en el espacio nacional, uno de los puntos que fuertemente criticó CETERA era ese subsidio del Estado a las escuelas privadas que cobraban cuotas, incluso a sus alumnos, a sus familias. Esa es la otra línea del subsidio, esa caja negra que todavía no sabemos bien cómo es, cuánto es, a quién subsidia, a qué escuela privada se la subsidia. Esta diferenciación entre la privada como escuela que cobra arancel y la privada que está en un pueblo perdido del sur de alguna provincia, del norte de alguna provincia, cubriendo como escuela el espacio que el Estado no lo está cubriendo como una escuela estatal. Garantizando incluso educación obligatoria, escuelas secundarias que hay privadas, bueno, como la que yo me inicié a trabajar en JB Molina, en la provincia de Santa Fe, donde está la escuela secundaria privada porque no es pública. Entonces, esa es otra línea de la privatización que la CETERA en su historia fue peleando. En los 90, cuando aparece fuertemente el proceso de descentralización, el intento de la municipalización del sistema educativo, hay nuestros congresos pedagógicos, donde fuertemente nuestro sindicato se posicionó, incluso contamos con trabajo, con investigaciones de estas mismas compañeras que por aquel entonces nos aportaban sobre la descentralización en la educación. Descentralización que pudimos frenar hasta las provincias, pero que igualmente avanzó en nuestro sistema educativo para que hoy tengamos también muchas dificultades para la organización y la resistencia, y las grandes diferencias que se producen entre nuestras provincias. Y aún así, con la llegada, con haber conseguido la llegada al poder de gobiernos nacionales y populares, también con un sinnúmero de avances, con mucha pelea, con primer logro y muy significativo el entender no solo en el puño de la letra de la ley, sino en los hechos reales la educación como un derecho, la defensa de la escuela pública, pero aún así con matices, con fuertes discusiones sobre el tema de la evaluación, especialmente sobre la formación permanente y en ejercicio, logrando muchas cosas, pero teniendo muchas cosas pendientes, quizás cometiendo el error de creer que íbamos a seguir y se podían profundizar en otra etapa, el trabajar con nuestros compañeros, la necesidad de ver de que no era lo mismo con la profundización del proyecto educativo con cualquier gobierno, esa necesidad, eso que nos faltó, ese tiempo, esa pelea cuerpo a cuerpo que nos faltó dar para que entendamos todo que no era lo mismo con cualquier gobierno. Y hoy, bueno, en esta etapa, invitado primero, yo recuerdo cuando en 2012 por ahí nosotros nos metimos medio de colado, así de inquietos que somos para investigar la privatización en Argentina, porque también estaba ese supuesto de que estaba la de Chile, la de Brasil, y Uruguay y Argentina éramos los que menos había avanzado la privatización. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un proyecto también nosotros, para que comparemos, para que veamos, ¿viste? A ver cada uno de los países donde es poca la educación pública, y sin embargo
a partir de ahí nos fue... Vieron que la investigación, uno investiga donde, como cuando te pica, uno investiga donde hay algo para saber, es decir, vos te rascás donde te pica, si no, no te rascás en cualquier lugar, te rascás donde, entonces hay que saber rascar donde nos pica. Entonces uno empezó a picar cada vez más, el ver cómo la privatización tenía estas múltiples caras, estas múltiples formas y facetas de manifestarse, y realmente fue todo este tiempo un proceso muy rico de aprendizaje, incluso de chistes, de decir, pero fíjense, miren que tal empresa ya está y ustedes no se enteraron y ya está trabajando, ya hizo no sé cuántos encuentros en su país. Y así, en este poco tiempo, ver cómo a partir de la restauración conservadora en diciembre del 2015 hasta la actualidad, es como una explosión de aparecer por debajo de la tierra, como que estaban ahí esperando tener el campo orégano para poder florecer estas miles de maneras y formas de expresarse el avance privatizador en nuestro campo y tener a la educación como un botín de guerra, no solo económico, que mostraba Ángelo la cantidad de plata que está en juego, sino en su gran y último desafío de imponer la lógica del mercado, las reglas de juego del mercado para el campo educativo, para que nosotros dejemos de ser clase trabajadora y se sienta el director un gerente, el docente un empleado, los pibes, y si es el mejor empleado del mes mejor, los pibes como clientes. Y los padres como quienes tienen ese dinerito para ver dónde invierten. Nosotros decimos, bueno, esta discusión, pasamos de la educación que era un costo a decir, bueno, no es un costo, es una inversión. Después de todo este tiempo nosotros decimos, la educación no es ni un costo ni una inversión, es un derecho. No entra en ninguna toma y daca. Es un derecho que hay que garantizar con presupuesto de parte del Estado. Y en esa línea es que nosotros pensamos todo esto y venimos hoy a proponerlo como un producto de investigación, pero que en realidad es una herramienta de militancia para que todos la leamos, la resignifiquemos, nos hagamos nuevas preguntas y la militemos con los compañeros y las compañeras para mostrar cómo no es lo mismo un país donde la educación se entiende como un bien de consumo y una mercancía, como algo privado, como una propiedad privada, sino que se lo entiende como un derecho colectivo construido con todo el sacrificio, el esfuerzo y la lucha de todo este tiempo. Así que bueno, para mí es un honor ahora pasar la palabra a las compañeras que han trabajado muy fuerte en esta producción y además lo han militado, porque además de producir el conocimiento, de elaborar, de investigar, de escribir y de recontraescribir, de mandarnos 1000 versiones a la madrugada porque encontramos cosas que seguramente vamos a seguir encontrando para cambiar, pero que además han estado siempre en estos lugares, en estos encuentros, debatiendo y compartiendo no solo estos espacios, sino las marchas, las movilizaciones, todo lo que hacemos del sindicato. Bueno, en un momento que es muy interesante para avanzar en las alianzas que necesitamos para volver a conducir un proyecto nacional, popular, donde la educación sea un derecho realmente. Bueno, gracias, compañeros.